la construcción de un muro, la instalación de decenas de campamentos para acoger a menores deportados en Tornillo, en el condado de El Paso, el aumento de la migración por Juárez, y el arribo anunciado de militares han sido algunas de las medidas emprendidas por el gobierno de Donald Trump en esta parte de la frontera, la segunda más transitada entre México y Estados Unidos, con más de 242 millones de cruces en los últimos 10 años. La llegada de Trump al gobierno estadounidense con el incremento de deportaciones como consecuencia, y tras el aumento de las medidas de seguridad en los cruces fronterizos, las relaciones entre México y Estados Unidos dependerán del resultado de las elecciones del próximo martes, donde, de acuerdo con documentos de análisis del Senado mexicano, la política migratoria del vecino país podría enfrentar nuevos retos dependiendo de si Trump pierde la mayoría en el Congreso. Al escenario, indica el legislativo mexicano, se suman las cada vez más grandes migraciones de familias centroamericanas que atraviesan México para apostarse en los cruces internacionales de en búsqueda asilo. Los atentados del 11 de septiembre del 2001, de acuerdo con el Senado mexicano, significaron el primer endurecimiento de la frontera. Tras los atentados, la relación bilateral quedó marcada para las siguientes décadas, convirtiendo en una prioridad el sellar la frontera a posibles grupos que pudieran ser un peligro para la seguridad nacional estadounidense, además de la implementación de programas de deportación masiva y criminalización de la migración, situación que llevó a México a la necesidad de incrementar sus esfuerzos para proteger los derechos de sus nacionales en ese país, indicó el documento La seguridad fronteriza Estados Unidos-México, publicado en diciembre de 2017 por Foreign Affairs Latinoamérica en colaboración con el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República. La escalada de medidas de protección en las fronteras de Estados Unidos, menciona el análisis, impactó también en la vida fronteriza, principalmente en los tiempos de cruce, que hicieron necesario el aumento de elementos de seguridad. El aumento en la seguridad de la frontera provocó una ampliación de la plantilla de fuerza de la patrulla fronteriza, que pasó de 8.580 elementos adscritos a la frontera con México en 2000 a 11.032 en 2006. El presidente Barack Obama inició su mandato con 15.442 elementos de patrulla fronteriza en 2008, culminándolo con 17.026 oficiales en la frontera mexicana, cita el análisis, basado en los números reportados por la patrulla fronteriza. De acuerdo con el diario de El Paso, hacia 2017 había en todo el país 19.500 agentes de la patrulla fronteriza, menos de los 21.370 que por ley se requieren. Trump firmó en enero de este año una orden ejecutiva que solicitaba la contratación de 5.000 agentes más para la patrulla fronteriza, y 10.000 para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Los límites impuestos en la frontera influyeron también en las organizaciones criminales, advierte el texto, debido a que las restricciones de acceso a Estados Unidos significaron la pelea por las cada vez menos y más difíciles rutas de tráfico de drogas y personas. La violencia, sin embargo, se vivió únicamente del lado mexicano. Las ciudades fronterizas estadounidenses no solo contuvieron sus niveles de violencia, sino que los han disminuido en los últimos años. En 2015, mientras el promedio de homicidios en los municipios mexicanos fronterizos fue de 20.8 por cada 100.000 habitantes, en los condados fronterizos en Estados Unidos, la tasa fue de 3.2, incluso más bajo que el promedio nacional estadounidense de 5.3, expresa el análisis. Es región foco internacional. El análisis panorama general de la migración centroamericana, también del Senado mexicano, llama la atención sobre la naturaleza de las deportaciones. Con Estados Unidos y Canadá como destinos, indica el texto,
Desde el año 2000 se observan picos de migración de personas originarias de El Salvador, Guatemala y Honduras. Los ciudadanos de estos tres países han sido los más afectados por la actual política de tolerancia cero en la frontera entre México y Estados Unidos, indica el documento. A mediados de este año, la región Juárez-El Paso se convirtió en foco de atención internacional cuando se revelara que a escasos kilómetros del municipio mexicano se albergaba a cientos de migrantes menores de edad, algunos separados de sus familias, en campamentos instalados en Tornillo, Texas. A la situación se acumula que en los últimos días, ha aumentado el número de personas que apostadas en los cruces internacionales de Ciudad Juárez esperan su turno para ingresar a Estados Unidos y pedir asilo. Ello en vísperas de la llegada a la frontera sin confirmarse todavía a qué punto, de miles de migrantes que provenientes de Centroamérica se organizaron en caravana con el objetivo de pedir asilo en Estados Unidos. Datos recabados por el Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Ciudad Juárez, IMIP, muestran que de 2007 a 2017 hubo de Juárez a El Paso 221.351.018 cruces internacionales. El Departamento de Transporte de Estados Unidos indica que de enero a septiembre los cruces de Juárez a El Paso eran 21.628.173 entre camiones, vehículos y pedestres. En total, 242.929.191 cruces registrados, lo que la hacen la segunda frontera más transitada, solamente después de la de Tijuana-San Isidro, que este año registraba 24.267.890 entradas. La llegada de migrantes de Centroamérica, advierte el documento del Senado, es el precedente de otra ola que se presume llegue en los próximos años, migrantes provenientes de Venezuela y Nicaragua que buscarán transitar por México para llegar a Estados Unidos. De acuerdo con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, durante 2017 México recibió 14.596 solicitudes de refugio, mientras que en 2016 el número fue 8.796. El caso más revelador es el de venezolanos, que en 2016 apenas sumaban 361 solicitudes, mientras que para 2017 alcanzaron 4.042 solicitudes de refugio, agrega el análisis. México, abunda, se ha convertido además en un país destino, debido a una situación económica y política más estable que la de algunos países de América Latina. En septiembre de este año inició entre Ciudad Juárez y El Paso la instalación de una valla fronteriza metálica que recalca la división entre México y Estados Unidos. Con la estructura, la patrulla fronteriza apostaba a evitar cruces de personas indocumentadas por el sector, de acuerdo con un vocero de la dependencia.